En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Nuestro estudio que nos toca para hoy. Estamos hablando acerca de las figuras del santuario. Ya hemos estudiado el arca del pacto con los dos querubines de oro que representan a los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A través de estos es que se comunicaba el Señor con Moisés y con Aarón. Y hoy se comunica con nosotros por medio de las Santas Escrituras. También hemos hablado acerca de la mesa de los panes de la proposición. Y hemos descubierto que la mesa de los panes representa a Jesucristo, a la palabra del Dios viviente. Los 12 panes representan tanto a los 12 apóstoles como a los 12 patriarcas de la antigüedad, de donde salen los profetas. Por otro lado, hemos hablado acerca del candelero, el candelabro con sus 7 brazos de oro, que representan al Espíritu Santo, que debe morar dentro de cada templo, ya que los templos representan a los seres humanos que son o deben ser una copia del templo que es Jesucristo. De ese santuario antiguo, en el cual moraba el Espíritu Santo como el candelero, la palabra de Dios como los panes de la proposición y los 10 mandamientos que estaban dentro del arca. Y ahora, cuando tenemos todo eso, debe de estar acompañado del altar de oro. El altar de oro tenía sobre sí el incensario. El incensario era el perfume del templo. Así que cuando se entraba a ese templo se sentía un aroma especial, porque el incienso tenía una mezcla que Dios había mandado a Moisés que se hiciera para que hubiera un olor grato dentro del templo, perfumado. Y ese perfume era para los 2 ambientes, no había otro tipo de perfume para el templo. Vamos a descubrir de qué se trata. Nos vamos a nuestros textos bíblicos para poder leer acerca de este altar del incienso. Éxodo capítulo 30, versículo 1 nos dice la Biblia: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Si te has dado cuenta, la mayoría de los muebles dentro del santuario constantemente nos repiten los mismos símbolos para la hechura de estos. ¿Qué cosa? La madera y el oro. La madera, haciendo memoria, porque esto se nos tiene que quedar grabado. Según el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, se nos dice que la madera representa al hombre, en estado vil y pecaminoso. Ahora bien, resulta que esa madera de acacia, que era obvio de la mejor calidad, porque representa la creación de Dios, y a pesar de eso, que cuando el hombre esté en estado vil y pecaminoso, está representado por la madera. Pero también se dice de este altar, que fue hecho de madera de acacia, que debía también, al igual que los otros muebles, ser forrados de oro. Dice, su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Cuando se hacía este altar, en su fabricación de madera, los cuernos que tenía iban en las 4 esquinas. Aquí vemos este altar. Y estos 4 cuernos debían de estar en las 4 esquinas, en la madera. Ya debían de estar tallados juntamente con todo lo demás que se había estructurado de este altar. Tal es así que entonces se formaba el altar con sus 4 cuernos. Una vez terminado, era hueco por dentro. Dice el versículo 3, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Ahora, este altar dice que iba a ser forrado con oro,
por dentro y por fuera. Allí se puede ver al altar, ya está enchapado en oro, tanto por fuera como también por el interior. No es que por dentro se notaba la madera, no debía notarse nada. Tanto por dentro como por fuera, el oro debía de cubrir a este altar juntamente con sus cuernos. Ahora bien, el oro hemos descubierto que representa a la fe y el amor. Así lo declara 1 de Pedro 1:7. Por tanto, entonces, esta madera que representa al hombre en su estado vil y pecaminoso debe de ser recubierta. Vale decir, el hombre debe ser recubierto por la fe y el amor. Pero la fe y el amor deben de estar dentro y fuera de este ser humano. Nosotros obtenemos la fe y el amor ¿cómo? Para nosotros la fe y el amor no son cuestiones metafísicas, sino reales. ¿Por qué? Porque la fe viene del conocimiento de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 el apóstol Pablo nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la fe es conocimiento. Un conocimiento basado en el razonamiento de Dios. Por tanto, toda la razón de Dios está en la Biblia. Y Dios nos da un don que se llama la razón a través de las Santas Escrituras. Tal es así que cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra del Señor, este libro nos da la capacidad de razonamiento. Porque nuestro razonamiento solo puede funcionar sobre la base del conocimiento. El razonamiento no funciona sin conocimiento, eso es un imposible. Tenemos que darle herramientas a la razón. Y las herramientas que Dios nos da son las herramientas que hacen funcionar correctamente la razón. Mas cuando buscamos aparte de la Biblia una razón personalizada, cometemos los más graves errores, porque nuestro razonamiento solo, sin las herramientas de la enseñanza de la palabra del Señor, nos conducen al error. Para que el hombre esté revestido de oro puro, tiene que estar revestido por dentro, en sus pensamientos, en su conocimiento, en la capacidad de su sabiduría, debe tener la enseñanza de Dios. Dios destila su razonamiento sobre nosotros. Así es como Dios nos entrega todo su conocimiento. El Señor quiere que nosotros nos llenemos de todas las enseñanzas de la Biblia. Y desde ese momento en que lo hacemos, ahora podemos razonar de tal manera que todo lo hagamos bien. Muy bien, pero aparte de la fe, también está el amor. El amor es el cumplimiento de la ley, dice en Romanos 13:10. Y por lo tanto, este altar de oro hecho de madera representa al ser humano que debe ser revestido de fe y amor por dentro y por fuera. Todo lo que tengamos por dentro saldrá a relucir en nuestras acciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice San Mateo 12:34. Y en Proverbios 23:7 dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. De manera que entonces nosotros debemos de estar revestidos del oro por dentro y por fuera. Esto en el santuario constantemente se repite, como dije al principio, porque Dios quiere grabar eso en nosotros, que debemos de estar siempre revestidos del conocimiento de la palabra de Dios. La fe que proporciona este libro es una fe perfecta, una fe inconfundible que te lleva por el camino correcto para que hagas las cosas bien y todo te salga bien. Eso es lo bueno de la fe que Dios te entrega. Dicha fe viene a medida que tú estudias cada capítulo de la Biblia.
vas avanzando de fe en fe. ¿Para qué? Para que esta fe se haga fuerte y poderosa. Desde el primer momento que tú entiendes un versículo de la Biblia nada más, tu fe ya ha comenzado. ¿Por qué? Porque tu fe empieza desde un granito de mostaza. Y basta con que veas que en un punto la Biblia te respondió algo, desde allí es el punto de partida para que tú sigas creyendo en todo lo que enseña. Muy bien, ahora hasta aquí ya entendimos por qué el altar estaba vestido o enchapado de oro por dentro y por fuera. Sigue diciendo el texto bíblico: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Al igual que los demás muebles, este también tenía sus anillos en las 4 esquinas. Allí, en ese altar, se le pusieron los anillos para poder atravesar con las varas con que se iba a movilizar al altar. Ya hemos dicho que las varas representan a la palabra de Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra del Señor es la que nos da el aliento para seguir avanzando. Así que con estas varas se transportaban los muebles. Así también con la palabra del Señor somos transportados para poder avanzar en medio de las pruebas, en medio de las preguntas de por qué suceden tantas cosas en la vida. Este libro tiene todas las respuestas. Y cuando tú estudias este libro y te da respuestas, te consuela. Porque el consuelo de Dios no es un sentimiento. No es meramente que digas: vengo a la Biblia y siento paz cuando leo. Es verdad que se experimentan cosas maravillosas, pero en sí mismo el consuelo va más allá. ¿Cómo así? El consuelo viene cuando tú, al estudiar este libro, pronto te das cuenta que todo tiene respuesta en la vida, que todo tiene una razón de ser. Y cuando descubres eso, entonces entiendes lo que es la vida y dices: bueno, ya estaba escrito que tenía que pasar. Así había tenido que ser la vida. Yo pensé que solo a mí me estaba ocurriendo eso. Miles de personas que pasan sufriendo por la vida casi siempre piensan que eso solo les ocurre a ellas. Eso no es verdad. Este libro demuestra que ese es el camino de la vida, que cada acción que realizamos en este mundo tendrá su reacción, que no podemos hacer ninguna cosa para variar esto. Gálatas capítulo 6, versículo 7, fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros necesitamos conocer las leyes de la acción y la reacción para poder saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si conociéramos todas las cosas en su acción y reacción, dejaríamos de hacer muchas cosas y haríamos otro tanto. Sí, es que el hombre lo que necesita es conocer la reacción de cada acto que realiza para saber qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y Dios nos da esa sabiduría como para que nosotros podamos enfrentarnos a la vida. Un hombre que ya estaba entre los 80 y 90 años de edad, en una ocasión dijo así: ¿cómo quisiera yo volver a nacer? Y en ese nuevo nacimiento, tener todo el conocimiento, toda la experiencia que ya tengo y volver a comenzar con toda esa sabiduría. Mi vida sería otra, haría cientos de cosas que no he hecho y dejaría de hacer otros 100 que he hecho mal. Sin duda, esta es una gran realidad. Cuando tú llegas a obtener la experiencia de la vida, llegas a saber razonar. Cuando estabas entre los 15 años, pensabas que la vida era solo diversión y querías que solo se hiciera lo que sentías. Pero cuando van pasando los años, te vas dando cuenta que la vida no es así,
que en la vida cualquier equivocación que tengas, cualquier error que cometas, cualquier cosa que hagas mal, te va a pasar factura. Cuando el hombre llega a comprender eso, es cuando dice: ¿cómo quisiera volver a empezar, pero con todo el conocimiento que tengo ahora? Y fíjate lo que hace la palabra de Dios por ti. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 97 hasta el 100. Nos dice aquí el rey David, quien escribió este salmo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjate lo que dice allí. Dice claramente el gran rey David: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué cosa significa eso para nosotros? El salmista David estaba enseñando con esto que no necesitabas llegar a viejo para recién comprender la experiencia de la vida. Que si tú llegabas a entender las palabras del Señor, los mandamientos de Dios, tu capacidad intelectual podía ser tan grande como la de un ancianito a la edad que tuvieras, sin interesar. Fíjate cómo. En una ocasión Jesús, a los 12 años, estaba conversando con los ancianos del Sanedrín. Y dice que se maravillaban de la sabiduría de este niño. Y todos quedaron redargüidos por las enseñanzas que recibieron de él. Esto significa que en Jesús, a los 12 años, se estaba cumpliendo esta promesa: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y es que en la Biblia tienes la experiencia de grandes hombres, tanto hombres que se dedicaron a las cosas comunes de la vida como a las cosas espirituales. Tenemos el caso de Abraham, un gran príncipe, cómo logró tantas posesiones en la tierra. Tenemos el caso de David, cómo llegó a ser un gran rey. Tenemos el caso de José, cómo llegó a ser un gran gobernador. Tenemos el caso de Jesucristo, cómo llegó a ser el triunfador en esta tierra sobre todas las cosas. Con casos como esos, y por sobre todos los casos, el caso de un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros y manifestó tal cantidad de conocimiento y de poder, suficiente con que te aprendas esa experiencia, que se haga parte de tu vida, y entonces tendrás el éxito en tus manos. ¿Cuántos hombres pasan por esta vida buscando el éxito a su estilo? Hacen grandes millones, pero ¿para qué sirven esos millones? Se cansan de tanto dinero que tienen y ahora se quieren hacer dueños del mundo. ¿Y luego qué? No van a estar satisfechos, se van a matar entre ellos. Por último, le van a decir al diablo: extermínanos porque ya nos aburrimos de esto. Así de sencillo. ¿Cuántos en este mundo piensan que la fama es el éxito? Pero pronto, cuando llegan allí, están aburridos de su vida y muchos de ellos se suicidan. Y es que el verdadero camino solo lo da la palabra de Dios. A medida que llegas a tener en tu cabeza el conocimiento real de lo que es la vida, recién puedes pensar en el éxito. Fíjate en esto: antes de que tú puedas ser exitoso por fuera, tienes que tener el éxito por dentro. Y el éxito no es lo que te han hecho creer en este mundo: buscar dinero, buscar fama y poder, porque miles han hecho eso y nada han logrado. Siguen perdidos en la historia. En cambio, los que siguieron el camino de la vida, el camino de la enseñanza de la palabra de Dios, pueden hablar de éxito. El apóstol Pablo, al final de sus días, pudo decir así: he acabado la batalla, he corrido la carrera, he ganado la victoria, he obtenido la corona de la fe. Interesante. Un hombre satisfecho, realizado, no tenía nada de qué quejarse, lo logró todo. Así es el ejemplo de los grandes de la palabra de Dios. Tanto así que cuando llegaban al final de sus días, Dios podía decirles: muy bien, arregla todas tus cosas porque ya vas a descansar.
Y ellos satisfechos llamaban a su familia y decían: familia, quiero conversar con ustedes, ya el Señor me ha dicho que es tiempo de que vaya a descansar porque ya alcancé la carrera, ya terminé. Así que me voy tranquilo, más bien van a copiar todo lo que yo hice. Eso es verdadero éxito. Lo que pasa es que nos han engañado y Satanás ha construido castillos falsos a los que les ha llamado éxito y triunfo. No te equivoques, él está totalmente errado. Nunca lo alcanzó, no te puede enseñar a ti. Bien, ahora, teniendo en cuenta eso, este altar entonces tenía sus anillos para ser transportado y la palabra del Señor te transporta en el camino de esta vida. Pero más aún se dice en Éxodo 36, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. El altar de oro estaba justo antes de pasar el segundo velo hacia el arca del pacto. Aquí tenemos el segundo velo, este es el primer velo, la primera entrada y la segunda. Tras el segundo velo, o tras el velo, como le quieras llamar, se encontraba el arca del pacto, y aquí estaba el altar del perfume. Eso quiere decir que justo antes de entrar hacia el lugar santísimo, se tenía que pasar por este altar indefectiblemente. ¿Y qué cosa pasaba cuando tú pasabas cerca de ese altar? Algo interesante ocurría. Cuando el sacerdote venía hasta el altar, inevitablemente, por tan solo tener que agarrar en su mano un puño de incienso y ponerlo al incensario, este comenzaba a humear. Y mientras el sacerdote oficiaba echando la sangre sobre las cortinas, sobre el velo del templo, ese olor se le pegaba. Y entonces cuando el sacerdote salía del templo y otra vez se encontraba con la gente afuera, salía con esa fragancia del perfume del incienso. Es que esa fragancia del perfume del incienso se pegaba con facilidad porque estaba en forma de humo. Ese incienso le servía al sumo sacerdote cada vez que entraba una vez en el año, hasta el lugar santísimo donde estaba el arca, le servía para que cuando llegara hasta el altar de oro, no pasara hasta donde estaba el arca, sin primero agarrar el incensario, coger en sus puños más perfume y echarlo en el incensario. Entonces, el sumo sacerdote, al tener que pasar del lugar santo hacia el lugar santísimo, se entraba hasta allí con el olor del perfume del incienso. Esto era maravilloso. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado que allí en el arca, entre los querubines, se aparecía la Santa Shekinah. En forma de fuego era la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote, cuando entraba hasta la presencia de Dios, entraba con ese olor del incienso, el olor de ese perfume, pero más aún, ponía el incensario sobre el arca del pacto, ahí entre los dos querubines. Y una vez que ponía allí el incensario entre los dos querubines, el humo subía frente a la presencia de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 16. Hablando de ese día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Levítico capítulo 16. Fíjate lo que dice ahí. Versículo 12. Escucha lo que dice acá. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová. De aquí donde estoy señalando. De ahí tomaba el incensario del altar de oro que estaba delante de la presencia de Jehová. ¿Y qué más dice? Delante de Jehová.
y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que el sumo sacerdote no muera. Interesante. Ahora entonces dice que ese perfume, ese humo que subía del incienso, protegía al sumo sacerdote de la presencia fulminante de Dios. Y es que todo ser humano, aun el sumo sacerdote, por más que había confesado sus pecados, por más que se había arrepentido ese día, porque nadie podía entrar al día de la expiación sin haberse arrepentido de todos sus pecados. Por más de que él había confesado sus pecados, el sumo sacerdote se había encomendado a Dios, aún así, el solo hecho de que no hubiera habido la nube del perfume en medio del sumo sacerdote y la presencia de Dios hubiera caído fulminado. Así que ese humo del perfume subía y protegía al sumo sacerdote, formando una nube entre Dios, la santa Shequina de fuego, y el sumo sacerdote. Y ese olor grato del perfume que subía del incensario era aceptado por Dios. Y ese olor era suficiente, por así decir, para calmar la justicia de Dios sobre el sumo sacerdote. ¿Qué cosa tenía de importante el incienso que protegía entonces al sumo sacerdote? ¿Qué poder tenía este incensario? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir a continuación. ¿A qué representa el incienso? Ya en uno de los temas hemos hablado un poco en la mesa del pan de la proposición, pero ahora vamos a profundizar. Vamos hasta el libro de Apocalipsis y allí nosotros encontramos a qué representa este humo del incienso. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Está hablando de este mismo altar, solo que del templo del cielo. Y se paró, dice, delante del altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De manera que entonces, aquí tenemos que el sumo sacerdote tomaba en sus puños más incienso el rato que iba a entrar hasta el lugar santísimo. Y a ese incienso que tomaba en su puño, lo echaba sobre ese incensario, es decir, aumentaba. Fíjate cómo. Él llevaba en su puño incienso y sobre el mismo incensario ponía más incienso, pero ya había incienso ahí, porque nunca debía de faltar el perfume dentro del templo. Los levitas todos los días se encargaban de acercarse al incensario y poner el incienso, pero ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, entraban y ponían más incienso el rato que se iban a presentar frente a la presencia de Dios, porque este incienso que se añadía acompañaba a las oraciones de los santos. ¿Qué cosa quiere decir eso? El altar del perfume representa directamente a que nosotros debemos de buscar al Señor a través de la oración, porque tanto la oración como lo que voy a explicar de ese incienso que se añadía sobre el incensario deben hacerse frente a la presencia de Dios. Cada vez que tú te arrodillas, cada vez que tú buscas a Dios en oración, te estás parando frente a la presencia de Dios. De inmediato que te pones de rodillas, ya estás frente a la presencia del Señor. Pero para que pueda ser que tu oración te eleve a ti hasta la presencia del Señor, es necesario que algo ocurra primero. ¿Qué cosa? Que tú tengas el incienso en los puños y que a ese incienso lo añadas a tus oraciones. Apocalipsis capítulo 5,
Versículo 8, fíjate lo que dice acá. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjate en esto. Dentro del incienso, que estaba humeando constantemente, no paraba de humear todo el día en el templo, ese incienso que estaba quemando y humeando era representación de las oraciones del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, todo el día hay hijos de Dios que están orando. A la hora de levantarse, al mediodía, en la noche antes de acostarse, 3 veces al día es lo mínimo que deberíamos orar. Fíjate lo que se dice de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 6, se nos menciona que la costumbre de este gran profeta, y Daniel está contado como uno de los grandes profetas. Cuando se habla de Lucifer, de Satanás, se le dice: tú eres más sabio que Daniel. Eso indica la gran sabiduría que tenía este profeta del Señor. ¿Y a causa de qué? De que él no dejaba de cumplir con un acto todos los días que debemos comenzar a cultivar. Daniel capítulo 6, versículo 9 dice, versículo 10, vamos directo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Su desayuno, su almuerzo y su cena. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que buscas de comida? Tu desayuno. Y el desayuno te aguanta para toda la mañana. Luego vienes a tu almuerzo y tu almuerzo te aguanta para la tarde. Luego vienes a tu cena para no sentir hambre durante la noche. Asimismo, la oración de la mañana es para que puedas aguantar todas las transacciones que vas a hacer en la vida diaria, en tu vida cotidiana. La oración del mediodía para la tarde y la oración de la noche para la protección de que si Cristo te visitara durante la noche o viniera por segunda vez, estés listo y preparado habiendo confesado todos tus pecados. Las oraciones de los santos nunca deben faltar, pero sus oraciones tienen que estar motivadas. Una oración siempre debe estar motivada por algo. ¿Por qué? Preguntas. Vamos a ver quién motiva nuestras oraciones. Las oraciones no son motivadas por nosotros mismos y ni aun siquiera por nuestras necesidades, porque podríamos tener necesidades, orarle a Dios y si Dios no nos quiere contestar no lo haría. Pero porque Él prometió, porque Él nos dice que tenemos que orar, por eso lo hacemos. Él nos dice: orad sin cesar, pedid y se os dará. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Escúchalo, porque muchas personas a veces dicen: ¿cómo tengo que orar? Y hay otras personas que tienen años en la fe y todavía no saben orar. Pero nos dice la Biblia cómo tiene que ser la oración, qué cosa la va a motivar. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate lo que está diciendo acá. El Espíritu Santo interviene por nosotros con gemidos indecibles, lo que significa que es el Espíritu Santo el que inspira tu oración. O sea, tú no sacas la oración simplemente de tu cabecita, porque para poder orar tienes que aprender a saber qué le tienes que pedir a Dios. Es verdad que cuando tú todavía no conoces la Escritura, que puedes ser una persona que esté en el mundo y buscas a Dios con todo tu corazón en lo poquito que alguna vez alguien te haya dicho que la oración es para comunicarte con Dios, pides lo poquito que tú imaginas que puede ser lo que Dios te puede aceptar. Y muchas veces, a pesar de que pides eso, ves que no hay contestación como tú querías.
¿Qué es lo que pasa? Te voy a explicar. En principio, hay personas que para orar, obviamente, todos tenemos que saber o haber oído alguna vez que hay un Dios en el cielo a quien le oramos, porque tampoco no vas a orar si no sabes a quién. Ni te van a hacer orar a ti sin saber que existe un Dios en el cielo y que hay que hacer una oración y que alguien te esté escuchando allá. Antes de que pueda existir eso, primero alguien te tiene que haber hablado de Dios, ya sea en tu creencia que tú tienes errada todavía, pero sabes que hay un Dios en el cielo con quien te puedes comunicar. Entonces, esa pequeña oración que haces, Señor, ayúdame, y le pides muchas cosas para salir de tus problemas incluso, el Señor acude a ti, ¿correcto? Pero muchas veces cuando haces esa oración, a veces dices, en esto me contestó, en lo otro no. Y tratas de buscar alguna razón. Bueno, el Señor algún día me contestará o quizás no me quiera contestar porque es para mi mal. ¿Correcto? Pero cuando de veras tú quieres que tus oraciones sean contestadas como debe de ser constantemente, porque eso es lo que todo hombre busca, entonces debes de saber las reglas para que esas oraciones puedan ser contestadas. Y tienes que saber cómo contesta Dios, para que puedas estar seguro de que en realidad tus oraciones están llegando al cielo. Porque muchas personas podrían decir, ¿qué tal me estoy arrodillando? Estoy orando y no hay nadie que me esté escuchando y solo me estoy imaginando las cosas. Así que entonces, ¿cómo vas a hacer las oraciones? Aquí en Romanos 8 está diciendo claramente el apóstol Pablo que el Espíritu es el que va a interceder por ti. Él es el que pide por ti, porque ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, dice Pablo, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿cómo es eso? Fíjate cómo es eso. San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Fíjate lo que dice acá. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora bien, aquí la Biblia nos presenta que las palabras, las enseñanzas de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son espíritu y son vida. Porque eso ya explicamos, que el Espíritu habla por la palabra. Y lo vimos a través del candelabro, con sus dos olivos que representan al Antiguo y al Nuevo Testamento, de donde sale el aceite que representa al Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora, cuando tú lees la palabra del Señor, en este libro, como están las palabras del Espíritu Santo, Él te dice lo que puedes pedir. Entonces tú vienes a la Biblia y ves, por ejemplo, ¿qué pidió Abraham? ¿Recibió cuando pidió? Sí, Señor, Dios le contestó, ya. Si Abraham, que era un pecador como yo, arrepentido, queriendo vencer el pecado, porque lo primero que tienes que hacer es buscar arrepentirte de tus pecados, luchar contra ellos, no sabemos cuánto demorarás para lograrlos derrotar, pero empiezas hoy a luchar contra el mal, porque nos dice el Espíritu de profecía, apartaos de esa cosa maldita que es el pecado hoy. El texto de Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo tienes que abandonar el pecado? El día que lo conoces, desde ese día tienes que luchar. Puede ser que cometas después de eso errores, puede ser que tropieces todavía mientras te estás perfeccionando. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero ya estás luchando para abandonarlo. Pides ayuda a Dios, pides fuerza para poder vencer. Ya estás luchando por alcanzar la victoria, ¿correcto? Y mientras estás en esa situación, mientras vas avanzando por ese camino, tú puedes solicitar lo que le has pedido a Dios, ¿correcto? Y entonces, una vez que tú le has pedido al Señor, como Abraham, que era también un pecador, ya dije, como cualquier otro, pidió y recibió. Si él ha pedido, siendo un hombre común y corriente, y gracias a sus pedidos, Dios lo hizo perfecto cada día más, tú puedes pedir lo que él pidió y recibirás lo que él recibió. ¿Por qué? Porque es idéntico a ti en su condición. ¿Está claro? Vas a David
y miras lo que David pedía. Y cuando ves las oraciones de David, aprendes a saber qué se puede pedir y que se va a recibir, porque el que lo pidió también fue un pecador como tú. La Biblia no esconde por eso los errores de ninguno de los santos hombres de Dios. En la Biblia tú puedes ver a grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, que fueron los grandes patriarcas, los héroes de la fe, hombres santos de Dios. Y sin embargo, la Biblia no te esconde sus errores, para que tengas esperanza de que si tú cometes esos mismos errores, también te puedes levantar. Y que a pesar de que estos hombres cometieron esos errores, se humillaron ante Dios, pidieron en oración y Dios les oyó. ¿Correcto? Entonces tú tienes que ver la experiencia de ellos. Por eso este libro, para que al ver todo lo que ellos oraron y pidieron, tú también hagas lo mismo. ¿Sabías tú que Jesús pedía en sus oraciones lo que decían los salmos? Porque los salmos son las oraciones de Jesús y que también las hizo David. Así que cada vez que quieras aprender a orar, solo tienes que venir a aprender aquí. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Quién les enseñó? Cristo. Les dio un ejemplo con el Padre Nuestro, ¿no? Cuando oréis, vais a orar así. Él estaba enseñando, su palabra es la que enseña. Con su palabra Dios te enseña cómo le vas a orar a Él. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí se cumplirá lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante, ¿no? Dice, si le pides algo al Señor conforme a su voluntad está en su palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice el texto. Salmo 48. Y luego en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en San Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero la santificación está en la Biblia. Así que la voluntad de Dios es toda la Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Dios obra el querer y el hacer en nosotros por su voluntad. Porque en este libro está el querer de Dios para nosotros y en este libro está cómo hacer eso que Él quiere de nosotros. Así que el querer y el hacer está aquí. ¿Cuál es la única parte que nosotros ponemos? Someternos y obedecer a eso que dice acá. Es todo. Someter la voluntad es el secreto. Cuando tú haces como Dios dice, entonces Él obra el querer y el hacer en ti. Qué bonito, ¿no? Pero ahora acá dice, cualquier cosa que pidamos y que esté de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Tal es así que muchas veces los hombres han pedido a Dios cosas y no han estado de acuerdo con su voluntad. Entonces, cuando Dios escucha algo así, no te contesta eso que pides, pero te da algo que sí te va a servir. ¿Me entendiste? Señor, por favor, quiero un avión. Y Dios dice, no, eso te va a malograr. En lugar de avión, para ti te voy a dar tu helicóptero. Él te va a contestar, todas las veces te contesta, pero no como tú quisieras, sino como Él sabe que es lo que en verdad te va a hacer bien. ¿Comprendiste? Por eso, para que no te chasquees cuando pides, siempre pide primero conociendo su voluntad. Porque el texto está prometiendo, si pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Entonces, asegúrate primero de conocer la voluntad de Dios. Y cuando conozcas ya la voluntad de Dios,
recién solicitarás de acuerdo con eso. Por eso, en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, el gran sabio Salomón nos dice lo siguiente. Fíjate lo que dice acá. Esto es sumamente importante para nosotros. Si te das cuenta, aquí el altar del perfume que estaba justo frente a la presencia de Dios representa a la oración. La oración que siempre está acompañada con la fe que obra por el amor purificando el alma. No pueden estar separadas. La fe y el amor representan a la ley y la palabra, todos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, todos esos mandamientos que son la voluntad de Dios tienen que estar en armonía con tu oración para que sea oída. Dice así Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es una abominación. ¿Qué te parece? Así que entonces, si tú apartas tu oído de la palabra del Señor, cometerás errores en tus pedidos de oración. Como ese joven que decía, yo si le pido a Dios que me acompañe a la discoteca, Él me va a acompañar porque Él ha prometido, pedid y se os dará. Sí, pedid y se os dará, pero de acuerdo con su voluntad, ¿correcto? Por eso es que el Señor, a través del apóstol Santiago, también hace una reprensión cuando dice que hay personas que piden lo que no deben. Santiago capítulo 4, fíjate lo que dice acá. Santiago capítulo 4, y en el versículo 3, mira lo que dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué te parece? El apóstol Santiago está siendo claro. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que hay que saber pedir bien. Cuando nosotros pedimos correctamente, recibiremos. Jesucristo dijo, cuando pidáis, confiad en que ya lo tenéis. ¿Por qué? Porque ya está prometido. Pero si pides algo y crees que ya lo tienes, pero no está prometido en la palabra, no es Dios quien te lo estará dando. Así que tenemos que saber también cuándo Dios nos va a dar, para que no nos equivoquemos y después de pedir y nos vaya mal, terminemos diciendo, pero si tú, Señor, sabías que lo que yo te estaba pidiendo era para mi mal, ¿para qué me lo diste? ¿Dónde está tu amor? ¿Todavía le vas a reclamar? Entonces, para que eso no nos pase, primeramente debemos estudiar el libro. Debemos conocer, y lo primero que tienes que hacer para leer este libro es romperte todos los prejuicios preconcebidos que tienes. Sí, primer prejuicio, hay gente que cree que la Biblia es para los religiosos, ya lo echaste a perder. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para los religiosos, la Biblia es para todo el mundo, para todo aquel que llega a esta tierra. Porque para todos es la salvación, para todos se ha dado este libro. Cuando se dice salvación, se te está diciendo es el camino que te va a enfrentar a la vida y que vas a saber cómo tener que enfrentarte con ella. Todo ser humano tiene el derecho inalienable a tener su Biblia en la mano apenas tiene uso de razón, porque ese libro es la conducción, es el mapa que lo va a orientar en todo el desarrollo de su vida. No es un libro de religiosos. Que los religiosos lo hayan tomado es otra cosa, pero no es un libro de religiosos, es el libro de la vida. Muchos preguntan, ¿qué es la vida? ¿Cómo tengo que vivir la vida? Ese libro llamado la Palabra de Dios es el libro de la vida. Y cuando tú lo estudias, te muestra de dónde vienes, hacia dónde vas, porque en ese libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está todo el desarrollo de la vida humana. Y tú necesitas saber, tienes el derecho de hacerlo. Si tu padre y tu madre son egoístas que no te quieren dar la Biblia y que andan diciendo, deja, no le des, cuando él ya quiera hay que darle. Si eres así de perverso con esas palabras, tu hijo se perderá por tu culpa, porque tú le hiciste mal. ¿Te diste cuenta? Hay padres que dicen, cuando él ya quiera, que lo siga. No podemos decir ni obligar.
¿Cómo le han llamado obligar a eso? Obligar es cuando tú le dices a tu hijo, hijo, tienes que estudiar, tienes que ir al colegio. Y en ese momento tu hijo te puede decir, no me obligues, si no quiero no voy. Pero el gobierno va a decir, manda a tu hijo al colegio. ¿Te diste cuenta? ¿Y cómo de eso no reclamas? Y cuando se te dice que tú tienes que darle la instrucción a tu hijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cómo eso sí le llamas obligar? ¿De dónde has sacado esa palabra? Eso es lo malo, ¿no? Que en el diccionario tenemos tantas palabras que están mal explicadas que ahora las aplicamos mal a nuestra vida y nos va mal. Ese es un error. Tú lo que tienes que hacer con tu niño, porque él no sabe cómo conducirse en la vida, porque si él supiera lo haría mejor que tú, pero él no sabe, tienes que pensar en eso, llegó al mundo con el cerebro vacío y ahora tú lo tienes que formar. Tu trabajo de papá y de mamá es ese, no tienes otra cosa que hacer. Cuando trabajas, traes la plata, traes la comida, pones el sostenimiento, es porque has traído criaturas al mundo y les tienes que dar una buena vida y una buena formación. Eso no lo va a hacer jamás el gobierno por ti, porque sería un pecado que él lo hiciera porque él no lo sabe hacer. Eso no lo va a hacer jamás nadie por ti, lo tienes que hacer tú. Paternalidad. Paternidad responsable no es traer un hijo y simplemente poner dinero, colegio, libros y se acabó. No, señor, es más que eso, es instruir. Instruirás en tu hijo, a tu hijo, cuando andes por la calle, al ir al trabajo, cuando salgas por el camino. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 6, podemos mencionar varias cosas. Para que instruyas a tu hijo, para que le des a conocer las cosas que tú aprendiste de la palabra de Dios, porque yo sé, dijo Dios de Abraham, que mandará a sus hijos después de sí para que sigan por el camino que les he instruido. Así lo dice Génesis capítulo 18. Sin duda, la palabra del Señor le debe ser dada a todo individuo en esta tierra. ¿Por qué? Porque es el camino de la vida y todos tienen derecho a saberlo para no equivocarse en esta vida. Así que quítate la idea de que la Biblia es solo para los religiosos. Hay otros que dicen, yo soy ateo, la Biblia no es para mí. ¿A qué no sabes leer la Biblia? ¿Cómo sabes leer otros libros entonces? Ah, no, bueno, claro, no es... Léela y déjate de pensar que la Biblia es cuestión religiosa. Quítate esa idea. Porque este libro es un libro más de cultura general. En una ocasión conversaba con dos filósofos y los dos me decían, ¿yo para qué tengo que leer la Biblia? Si eso es leña. Entonces yo le dije, bueno, para que encuentres tu salvación en ese libro. Y entonces me dijo, no, ¿yo para qué me quiero salvar? Y entonces le dije yo, mira, léelo aunque sea por cultura general, para que en la próxima que te encuentres con un religioso por lo menos sepas de qué punto hablar. Ah, bueno, por eso sí lo voy a leer, me dijo. Por lo que quiera, pero léela. Eso se llama conocer. El conocimiento no te daña, al contrario, te hace más grande. ¿No has visto tú a grandes hombres llamados así en nuestro mundo, físicos, químicos y de todo, que en medio de sus discursos hasta citan las escrituras y dicen, aún la Biblia también lo declara así? Es que es conocimiento de cultura y no debemos hacerla de lado. Muy bien, ahora teniendo todo eso en cuenta, cuando te quites esos prejuicios en contra de este libro, cuando te quites tus ideas preconcebidas, ya que a veces en la universidad y el colegio te han hecho creer y te dicen, no hay Dios. ¿Cómo te crees eso rápido, no? Venimos del mono, te miras al espejo, te miras con cara de mono, no, pero ¿cómo crees eso? Es que el catedrático lo ha dicho, y... Oye, pero el catedrático lo ha dicho, y... ¿Eso no tiene ningún valor? Porque él lo dice, por eso va a ser así. Viene el otro catedrático y te dice así, ¿quién te ha dicho que venimos del mono? Y tú le dices, el otro catedrático que entra, ese está loco, te dice, y él le está haciendo caso. Y ahora te quedas mirando a ese catedrático y dices, bueno, a ti te voy a hacer caso. Y viene el otro y dice, ¿quién ha dicho que no venimos del mono? Y tú le dices, bueno, el otro catedrático me ha dicho que cree en la creación. Ese es un ignorante. ¿Qué le vas a estar creyendo? Está demostrado que venimos del mono. Y ahora te pasas del otro lado. Ping, pong, ping, pong. Así no puede ser.
Tú tienes que llegar a obtener el conocimiento por ti mismo. Tienes que analizar, tienes que buscar. Por eso es un libro, por eso Dios lo dio así. No lo dio en tu cabeza, no lo dio en tus sentimientos ni en tus imaginaciones, para que buscar a Dios no sea simplemente fanatismo de la mente. Te dio un libro para que ahora lo leas, para que lo razones cuando leas, para que te des cuenta de las enseñanzas que hay en él y entonces puedas descubrir si está Dios en él. Muy bien. Ahora, rompes tus ideas preconcebidas y te pones a leer. ¿Qué cosa es leer? ¿Qué cosa es romper las ideas preconcebidas en conclusión hasta aquí? Esto es sencillo. Ponte a leer el libro sin pensar en lo que te han dicho, sino, a ver, ¿qué cosa dice? Quiero investigar. Entendiéndolo así, es muy fácil de que puedas tú romper tus ideas preconcebidas. ¡Qué maravilloso! Y cuando hagas eso, luego ya puedes orar, porque ya sabes lo que vas a tener que pedir. Y Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, ¿cómo se tenía que hacer la oración? Fíjate lo que dice aquí el mismo Señor Jesucristo, el dueño de todo. Dice así. Versículo 9. Vosotros pues cuando oréis, así oraréis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí Jesucristo dio el modelo de una oración cortita, directa y al punto. Así de sencillo. Y en esta oración, las peticiones que está haciendo Jesús son peticiones claras. Y nos advierte desde el versículo 6 esto, para que no confundas esas oraciones que debes hacer al Señor. ¿Qué? Mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones, no recéis, está diciendo, porque el rezo es repetir palabras. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que el Señor no quiere que nosotros hagamos vanas repeticiones. Tampoco dice que hagamos palabrerías y largas oraciones como las hacían los fariseos. Una oración corta, directa y al punto. ¿Qué le quieres decir a Dios? Díselo. Si tu oración es más larga y tienes más para hablar con Dios, hablarás con Dios. Pero no lo palabrees. No pidas a Dios cosas que en realidad no se necesitan para tu crecimiento espiritual, para tu vida. Pídele lo que Él te enseñó, al punto. Dios no quiere que lo palabrees. Hay personas que dicen, pero yo le cuento a Dios lo que fui a comprar, que me fui a la tienda, que me fui al partido, que me fui a aquel... Todo eso yo le cuento porque es mi amigo. No, a Dios no lo puedes aburrir así. ¿Por qué? Porque Él no quiere ese tipo de oraciones largas, sin vida y sin sentido, áridas y secas. ¿Dónde tú lees en la Biblia que alguno de los patriarcas, los profetas o el mismo Jesús estuvieran hablando así con su Padre? ¿Has leído alguna vez eso? No hay. ¿Por qué? Porque las oraciones que te muestra la Biblia son cortas, directas y al punto. Cuando se hacen oraciones en el culto familiar, cortas, directas y al punto para que los niños no se aburran, para que les guste orar, para que no corran de la oración. Cuando estás en el púlpito, cuando te invitan a orar, haz una oración corta, porque la posición de estar de rodillas ahí en el culto no es correcta por mucho tiempo. Así que tienes que levantarte y cambiar de posición. Tus oraciones largas solo demuestran que no has orado en tu casa y vienes a vaciarlo todo a la iglesia. Así que en la iglesia, corto, directo y al punto, cada vez que tengamos que hacer oración. Así es como el Señor indica la forma correcta de orar. Y finalmente, la posición que debemos tomar en la oración
Hemos leído de Daniel que puesto de rodillas oraba 3 veces al día. En Efesios capítulo 3 versículo 14, el apóstol Pablo dice que las oraciones eran de rodillas. Por esto doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice él. Y en San Lucas, la palabra del Señor nos enseña que la forma correcta de acercarse siempre a Dios es puestos de rodillas para la oración y no como lo hacían los fariseos. Fíjate lo que dice aquí del fariseo. San Lucas capítulo 18, verso 10 y 11. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cómo dice que oraba el fariseo? Puesto de pie. En cambio, el publicano no. Sigue diciendo: mas el publicano, estando lejos, ni siquiera quiso entrar dentro de la iglesia, porque en la iglesia todos se ponían de rodillas. El publicano se fue lejos y allá donde no estaba cerca de la iglesia, donde debía de postrarse, ahí oró diciendo: sé propicio a mi pecador. Interesante. Cuando estamos dentro de la casa del Señor, en los cultos, todas las oraciones deben ser de rodillas. Y cuando estamos lejos del templo, como el publicano, ahí recién podríamos hasta estar de pie, pero lejos. Pero nuestras oraciones en el culto en la iglesia son de rodillas. En el culto privado, la oración secreta, levantarte al acostarte y al mediodía de rodillas. Así es como enseña la palabra del Señor. Eso se llama reverencia. Hasta los ángeles en el cielo oran así. Pero cuando tengas que estar en la calle, cuando estás caminando por las aceras de la calle, estás en un banco, en un negocio, y ahí tienes que hacer una oración, la puedes hacer en la posición que estés. No necesitas arrodillarte allí. Jesús enseñó que para pedir la bendición de los alimentos, levantó las manos puestos en pie, pidió la bendición sobre todos los alimentos. Así que entonces hay ocasiones en que nuestras oraciones estarán en la posición que sea cuando no estamos en la casa de Dios ni en la oración secreta. Con eso, el apóstol Pablo concluye diciendo lo siguiente en el libro de Corintios. Fíjate lo que dice acá. El apóstol Pablo cierra así esta parte de lo que tiene que ver con la oración. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor del perfume es el conocimiento de Jesús, su palabra. Este libro es el pomito del perfume de olor de Jesucristo. Este es el perfume de Jesús. Y cuando tú te perfumas con este libro, donde están los méritos de Jesucristo, ese incienso que es la palabra del Señor que se añade a las oraciones, por eso la oración y la fe están juntos. Cuando tú añades el mérito de Cristo, se mezcla con el incienso de la oración y llega hasta la presencia de Dios y cubre tu presencia para que Dios no te mate. Así que entonces hemos aprendido hoy día algo. El incienso representa a las oraciones de los santos y a los méritos de Cristo, que son su palabra, sus enseñanzas, su olor del conocimiento. Juntos estos dos y tienes acceso ante el Señor. Y de esa manera ahora sabes cómo se hacen las oraciones. Que Dios quiera, querido hermano, que cada uno de nosotros podamos vivir de esas oraciones que debemos realizar, pero basadas en el conocimiento de la palabra, para que en el momento en que Jesucristo tenga que poner la sangre intercesora en esos 4 cuernos, tus pecados puedan ser confesados en base a lo que este libro te enseña. Y entonces tus pecados vayan a través de la sangre de Cristo a los 4 cuernos del altar. Allí es donde quedaban registrados todo el año, gracias a esas 2 cosas. La oración confesora, debido a que la Biblia te enseña qué cosa es pecado y confiesas de acuerdo con eso. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración.
Bendito Dios que moras en los cielos, te agradecemos porque nos has dado a comprender tu palabra, porque has abierto nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, y porque hemos aprendido, Padre Santo, que las oraciones que deben ser elevadas a ti deben ser como el incienso, que subía cada mañana y cada tarde y al mediodía. Te rogamos, Padre, que nuestras oraciones puedan ser constantes para ti y se pueda cumplir el deseo tuyo de orar sin cesar. Padre, en tus manos nos encomendamos. Guíanos para que cada día aprendamos más de tu santo libro y vivamos de él, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, después de haber aprendido a que tenemos 150 salmos para aprender oraciones, no te olvides, comparte este mensaje. Estamos en YouTube. A través de YouTube estamos lanzando estos mensajes en el canal El Último Llamado Divino. Estamos en Face, a través del canal mismo El Último Llamado Divino, y en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas. Estamos en Twitter, en El Último Llamado Divino. Estamos a través del Magazine de Buena Fuente para poder conocer el mensaje de los tres ángeles, Daniel y el Apocalipsis, y temas profundos de la palabra del Señor. Así que tenemos bastante material para poder sacar provecho. Y en Radio Líder, en AM 1240 y en FM 987. Que Dios te bendiga, que la pases bonito y que tengas un feliz y hermoso sábado. Que el Señor te bendiga. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.